Bueno, dejémonos de charlas y vamos, ¿sí? ¿Cómo enseñar matemáticas a niños con dislexia? Esto es lo importante. ¿Qué nomás vamos a hablar? Un poquito que ya hemos venido hablando estos días acerca de la dislexia y sus características y la relación que se tiene entre la dislexia y la discalculia. Las matemáticas frente a las dificultades de la lectura y de la escritura, que también es un tema bastante importante, bastante delicado, y cómo se debe trabajar esto de la dislexia y la discalculia desde un enfoque multisensorial, ¿sí? Y luego hablaremos de cómo enseñar matemáticas en estas condiciones, cómo se deben trabajar. Y de ahí sí lo importante, trucos para enseñar matemáticas a los niños con dislexia, es decir, una serie de estrategias que algunos hemos venido presentando acá, haciendo en esto de los videos. Hemos estado presentando algunos, de los cuales algunas personas pues sí lo han aplicado, otros pues no nos han informado, pero esperamos que esto les sirva. Luego de eso, cómo ayudamos a los niños con dislexia y por último, un último consejo cómo podemos hacer, cómo podemos trabajar la dislexia, la disgrafia y por último los recursos online que ustedes podrían utilizar, ¿sí? Entonces lo importante, empezamos. Hola Darwin Freire, un gusto, ¿qué tal? Un placer. Buenas tardes. Vamos, el día de hoy vamos a hablar de niños con cómo enseñar matemáticas a niños con disgrafia, con dislexia. Esperándole. Sí, yo creo que este fin de semana sí voy. Ya. Yo creo que este fin de semana sí voy, este próximo fin de semana. Ya. Bueno, empezamos. A ver, tenemos que tener claro que aprender matemáticas no es nada fácil, ¿sí? No es nada Hola, Bilu Jaime, un gusto, bienvenido. No es nada fácil ni para niños normales, ni para adultos normales, jóvenes de colegio, de universidad. No se diga así a niños con necesidades educativas, que eso es también algo importante, ¿no? Yo desde el punto de vista, saludos desde Bolivia, gracias Elis Velázquez, hoy estamos hablando para cómo enseñar a niños con necesidades educativas, cómo enseñar matemáticas. En las clases particulares que nosotros damos acá en la Fundación, no nos queda duda de que enseñarles es una tarea que requiere mucho rigor, concentración, organización y empatía, con el fin de ponernos en el lugar del alumno, ¿sí? Hacer empatía y proporcionarle lo que él necesita para subsanar ciertas lagunas que trae desde la escuela, que los profesores pues indudablemente dan una clase para todos sin considerar necesidades educativas. Y lo importante es saber reconocer, entender, comprender que hay niños con dislexia. Pero una pregunta reiterativa que nos hacen los profesores es, ¿y cómo reconozco yo que un niño tiene dislexia? Antes de entrar con detalle en los distintos métodos de enseñanza para niños con dislexia, debemos entender en qué consiste este trastorno. En líneas generales podemos identificar la dislexia como un trastorno que hace que la persona que lo padezca tenga dificultades para leer, escribir e inclusive en un momento determinado para hablar. A veces se confunde erróneamente con otras dificultades de aprendizaje que provocan unos problemas parecidos, por eso es importante que se diagnostique correctamente. Para ello debemos esperar hasta los 8 años, 7, 8 años, como les decía en anteriores ocasiones. Para ahí, aproximadamente a esa edad, 7, 8 años, es cuando los niños empiezan ya a leer, a escribir perfectamente, y por tanto es cuando nosotros podemos empezar a notar ciertas debilidades, ciertas discrepancias que pueden tener los niños.
Entonces, hay un manual que si ustedes desean lo pueden buscar, es el Manual Internacional de Trastornos Mentales, CIE-10. ¿Sí? Este Manual Internacional de Trastornos Mentales lo que hace es ubicar en qué nivel está considerada la dislexia, la disgrafia y la discalculia como una dificultad de aprendizaje. En este caso, los disléxicos presentan dificultades para recitar el alfabeto, por ejemplo. A, B, C, D, en forma ordenada, ¿no? En forma ordenada. O también hay otro inconveniente que llamar a las letras por su nombre. No reconoce las letras A, B, C, no reconoce y ahí tiene dificultades. Otra característica es clasificar los sonidos e incluso hacer rimas sencillas. Cuando a un niño se le da un poema de cuatro líneas y se le pide que pueda leer, que pueda expresarse, que memorice y que vuelva a decirlo, y el niño no puede, ahí es cuando debemos sospechar que algo está ocurriendo, algo está pasando. Tienden a omitir, sustituir, invertir o añadir palabras en su lectura y les cuesta comprender los textos escritos. Si esto, usted docente, profesor, maestro de escuela, de colegio, inclusive mire que le estoy diciendo de colegio porque esto se puede presentar hasta en la básica o se puede presentar en el bachillerato. Si usted identifica en sus estudiantes algo de esto, tiene que acudir a no sé cómo le llamen en cada país, en este caso es el DECE, ¿no? El centro, el departamento de los niños, de la parte donde están los psicólogos, ¿sí? Para que les puedan ayudar a entender y pasar de pronto a una entidad, puede ser de gobierno o una entidad privada, para que ellos hagan el examen respectivo. Nosotros manejamos algo que es fundamental, un tema en esto de la dislexia, y decimos que el principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, pues dentro de todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito. Por lo cual el niño que es disléxico, que sufre de discalculia, que sufre de disgrafia o también de dislexia, no pueden asimilar ciertos contenidos de materias como conocimiento del medio, del entorno, historia, geografía, o peor, aquellas materias que son de carácter abstracto, como dibujar, por ejemplo, un triángulo, una esfera en el pizarrón. ¿Cómo puede entender el niño que ahí hay una esfera si estamos hablando en el plano del pizarrón o del cuaderno, y decirle que ahí hay una esfera? El niño no entiende. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque no es capaz de llegar a su significado a través solamente de la lectura, ¿sí? Entonces, ahí es donde entidades como nosotros, que somos de la Fundación, contamos con protocolos de detección denominado ProDislex, ¿sí? Que busca ayudar a padres, a profesores a detectarlo lo antes posible con sus hijos o alumnos que padecen este trastorno de aprendizaje. Muchos de los docentes no les gusta, no quieren aprender de estos temas. Y ahí es cuando hay inconvenientes, porque a todos se los trata por igual, a todos los niños. Entonces, ante estas dificultades, lo mejor que podemos hacer es recurrir lo antes posible a la ayuda de un psicólogo educativo, un neuropsicólogo, que haga y realice un diagnóstico completo de qué es lo que está ocurriendo, para que determine si en verdad padece de dislexia. Porque puede ser que existan otros problemas mucho más graves, de pronto algo a nivel neuronal, ¿no es cierto?, que pueden ocurrir o que se pueden presentar. A ver,
¿A qué nos referimos con que los disléxicos tienen dificultad de lectura? ¿A qué nos referimos? Pues a que papá lo leen como si fuera apa, o que mesa la invierten y lo cambian por meas, ¿no? Si esto ocurre con tu niño, cambia las palabras, ¿no? Por ejemplo, si no puede pronunciar la palabra escritorio y se queda solamente en escri o en esc o se salta de esatorio o estorio, ¿no es cierto? Ahí debemos entender y comprender que algo está pasando. Gracias, Airo Orellana, muy gentil. Gracias por tus condolencias. Entonces, de todos modos, la dislexia puede presentarse en múltiples variantes, porque no todos los niños leen ni hablan de la misma manera. Mucho tiene que ver su historial familiar, de que si les ayudaron a la edad de 2 años, 3 años, les ayudaron con lecturas, con ejercicios de memoria. Siempre eso es importante. Entonces, por un lado está la dislexia fonológica. Cuidado, ¿sí? Esto es importante. No todas las dislexias son iguales, ¿ya? Primero está la dislexia fonológica, que es la que solemos identificar comúnmente como dislexia. ¿En qué consiste esto? Pues que un niño con dislexia lo podemos decir una palabra en voz alta y sabrá repetirla correctamente, pero si le pedimos que la divida en sílabas o sonidos, no sabrá hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, a ver, la palabra saludos, ya que estoy leyendo acá, saludos desde Bolivia, de Elías Velázquez. Entonces dice, saludos desde Bolivia. Y él no puede dividir dos, un espacio, ¿no? De Bolivia. Entonces, si empieza a hablar de Libia y se salta todita la frase, algo está ocurriendo, algo hay que revisar. De esta misma manera también les cuesta relacionarse sonidos con grafemas, ¿sí? Ahora, por otra parte, también es importante identificar la dislexia superficial, que está relacionada, ¿sí? Haga un ejercicio que le vaya muy bien, joven, porque los lunes no hacemos matemáticas, los lunes trabajamos para niños con necesidades educativas. Y váyase bien largo, joven, hasta mañana. Por otra parte, identificamos la dislexia superficial, les decía, que está relacionada con la fluidez de la lectura y la capacidad de los niños para deletrear las palabras y pronunciarlas fonéticamente. Para leer bien y con fluidez debemos ser capaces de identificar las palabras sin necesidad de decirlas en voz alta y así oírlas. Entonces eso es importante. ¿Sí? Y por último, la más grave de todas las dislexias, la más grave de todas las dislexias es la profunda o mixta también que se llama. Esta dislexia es importante. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Me están preguntando. Bueno, soy doctor en pedagogía, tengo una maestría en coaching educativo, entre otras más, una licenciatura en ciencias físicas y matemáticas, ¿sí? Y licenciado en Ciencias de la Educación. Entonces, lo mío no solamente abarca la parte matemática, sino que hay que ver también otras necesidades de los niños, y eso lo hago desde el punto de vista como doctor en pedagogía. Entonces, te decía que la más grave de todas es la dislexia profunda o mixta, que se da en aquellos casos en que los procesos de lectura, la fonología y visión ya están completamente dañados. Los niños con este trastorno presentan graves dificultades para descifrar el significado de la palabra. Tienen errores semánticos o paralexias, ¿sí? Es decir, dicen cualquier cosa que no corresponde a lo que se está hablando. De modo que confunden palabras que pueden estar semánticamente relacionadas, ¿sí?
Semánticamente, ¿qué significa? Si yo digo papá con papa, ¿sí? No sabe el significado de la una y la otra e inmediatamente pues él lo cambia, ¿sí? Entonces, además de lo que padecen este tipo de dislexia, no entienden fácilmente las palabras abstractas. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, los números. Si tú le dices 5, si tú le dices 8, bueno, ¿qué significa para el niño? ¿Qué es lo que significa? No tiene ningún significado porque es algo abstracto. Pero si le presentas 4 manzanas, el niño ya entiende, ya es otra cosa. Otra situación que también hay que entender es que este tipo de niños, cuando tú le dices verbos, por ejemplo, correr, saltar, comer, caminar, el niño no entiende qué es lo que significa cada uno de esos verbos, qué es lo que hacen, qué es lo que ocurre, qué es lo que te piden, porque no saben. Y peor, los conectores. Por ejemplo, si tú le dices y, o, ¿no es cierto? Entonces, un para qué, y el niño pues no entiende, no comprende cuando le dices María salió de compras y Juan le acompañó. No entiende, no sabe cuál es el conector, ¿no es cierto? O si le dices haz los deberes o mira la tele, pues no sabe el o qué significa hacer el uno o hacer lo otro. Entonces, eso es lo que nosotros en primera instancia podemos hablar de la dislexia. Pero como nosotros el tema de hoy es para cómo enseñar a un niño. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué estás aprendiendo hoy? Hoy estamos hablando de cómo enseñar matemáticas a niños con dislexia, con disgrafia o con discalculia. Esto pues, para niños de toda la básica, ¿no? Niños con necesidades educativas especiales. Entonces, aquí viene el choque. Dislexia versus discalculia. Entonces, como hemos dicho anteriormente, es importante identificar la dislexia a tiempo. Eso es fundamental y de manera correcta. Saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando con el niño. Para ahí sí asegurarnos de que vamos a enfrentarnos de la mejor manera posible. Acá en la fundación lo que nosotros hacemos, pedimos primerito es este estudio para ver si es que en realidad tiene dislexia, porque nos ha ocurrido durante muchas ocasiones que papacitos pues creen que los niños tienen dislexia y no es así. A veces tienen lo que nosotros llamamos un poquito de malcriadez, que significa que los niños no fueron educados de tal manera que puedan responder de buena manera, que puedan responder de una manera adecuada a sus preguntas, a lo que se les pide, a lo que se les dice. Ahora, hemos hablado nosotros de lo que es la dislexia, pero la discalculia ahora es un trastorno similar con el que muchos la confunden, ¿sí? Si aunque el nombre no te suene, quizás en el momento hayas podido pensar que los síntomas de la discalculia son síntomas de la dislexia. Porque si no sabes identificar lo que es la dislexia, tú puedes confundir y decir, bueno, el niño tiene dislexia, pero en realidad tiene una discalculia. ¿En qué consiste la discalculia? La discalculia es un trastorno específico de aprendizaje de las matemáticas como tal. Por lo cual, quienes la padecen, tienen esta discalculia, tienen dificultades para entender conceptos relacionados con los números, con los símbolos matemáticos, con las operaciones matemáticas. Entonces, cuando a un niño se le dice suma, no sabe qué hacer, a veces en vez de sumar resta, ¿sí? O en vez de multiplicar, suman. Entonces, ahí hay que entender claramente qué es lo que está pasando. Entonces, ahora, aquí vienen los tips, ¿sí? Tips para detectar problemas de dislexia en los niños. Primero, dificultades para aprender a contar. Tu niño no sabe contar 1, 2,
3 de manera continua, de por lo menos hasta el 10, dependiendo la edad que tenga, haz cuenta, puede ser que tenga discalculia. 2. Tiene problemas para hacer cálculos sencillos. Cuando tú le dices sumar 2 más 3 y no puede hacerlo, dependiendo el grado escolar en el que se encuentre, hay que ver la posibilidad de que tu niño esté sufriendo de discalculia. Eso es importante. Y peor si es que a este 2 más 3 tú le pones un contexto, por ejemplo, quiero que vayas y compres $2 de pan y traigas 3 litros de leche. ¿Sí? ¿Cuántos artículos vas a traer? De tal manera que si el niño no puede hacer estos problemas de cálculos sencillos, pero aplicados a problemas, tenlo por seguro que tu niño tiene algún problema de discalculia. Otro, problemas para entender gráficos. Cuando a los niños les pedimos que dibujen un círculo, que le dividan en su mitad, que le dividan en cuartos, y tu niño no puede hacer eso, no puede identificar las cantidades. Muchísimas gracias, Emma López, por un regalito que me llegó, algo muy gentil, algo me llegó. No alcancé a ver, pero gracias, le quedo agradecido, Emma. Entonces, si tu niño no puede entender esto de los gráficos, sea en circular, sea en barra, sea de cualquier forma, ya hay problemas de discalculia. Otra cosa que tú le puedes pedir es que memorice algunos elementos o números telefónicos. Por ejemplo, que se memorice el número telefónico de papá y que relacione las dos. El número telefónico de papá con papá. ¿Sí? El número telefónico de mamá con mamá. O que relacione el número telefónico de casa. ¿Sí? Si el niño no puede, no se acuerda, hoy en día que ya estamos con los números celulares, en algunos países pues ya tienen 8, 9 y hasta 12 dígitos. Si el niño no es capaz de retener esos números por largo plazo, habrá que hacer un estudio exhaustivo de qué es lo que está ocurriendo. Otro, dificultades para aplicar las matemáticas a situaciones de la vida cotidiana, que de alguna manera ya te lo dije hace rato, ¿sí? A ver, plantearle ejercicios de la vida. Por ejemplo, mira, si nos demoramos 3 minutos en vestirnos, nos demoramos 8 en desayunar, 3 en lavarnos la cara, 5 y así. ¿Cuántos minutos nosotros utilizamos para nuestras actividades? Si el niño no puede sumar esos tiempos, no puede retener los tiempos para cada actividad, vamos a pensar que así tenemos un problema de discalculia. Que ojo, no son problemas de dislexia, son problemas de discalculia. Entonces, así los niños con discalculia necesitan una enseñanza específica que refuerce el aprendizaje matemático, no el aprendizaje de la palabra como tal, de las palabras, sino de todo lo que significa matemáticas, números, símbolos, expresiones, gráficos que se utilizan en matemáticas. Y aquí es donde entra lo importante también. Los niños que tienen discalculia necesitan aprender estrategias para resolver problemas matemáticos completamente diferentes, estrategias completamente diferentes a lo que hacen o utilizan todos los niños, sea en casa, sea en el aula, sea con el mismo profesor o con profesores diferentes. Además de eso, hay que utilizar un enfoque multisensorial. Ya vamos a hablar de esto, ¿qué es el enfoque multisensorial? Pero te adelanto, tenemos que utilizar todo lo que tenemos en el entorno para ese niño, para que ese niño entienda los números, entienda el significado de los símbolos. Y para entender los principios matemáticos y llevarlos a la práctica. Mira, yo tengo como ejemplo
hay la parte en álgebra donde se aplica el teorema fundamental del álgebra. Pero los jóvenes no conocen este teorema fundamental del álgebra, que lo único que dice es que si en un miembro de la ecuación realizas una operación, en el otro miembro de la ecuación, después del igual, tienes que hacer la misma operación. Y resulta que al hacer eso, si sumas en un lado, tienes que sumar en el otro. Si restas, tienes que restar. Si elevas a potencia, tienes que elevar a potencia. Pero, ¿qué es lo que nos hemos acostumbrado nosotros o nos han enseñado? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos han enseñado? Que cuando un número está sumando, pasa restando. Y ese es un error gravísimo porque no entendemos, no comprendemos estos principios matemáticos que luego al avanzar a la básica, avanzar al bachillerato, a la universidad, cuando se les habla de estos temas ya en términos precisos, se les dice en términos matemáticos, a ver, apliquen el teorema fundamental del álgebra, no saben, y ahí es cuando tienen problemas, ¿ya? Entonces, lo importante es que las matemáticas no están solos, ¿sí? No están solos porque van acompañados de los problemas y las dificultades en la lectura y la escritura. Porque mira, así como en la dislexia se confunde la letra P con la letra B, la Q con la D, los niños también tienden a confundir, a perderse en lo que es el número 3, confunden con el 8, el 6 confunden con el 9, entonces todo eso va de la mano, es como una triada, discalculia, dislexia, disgrafia. Entonces, sea cual sea la dificultad del estudiante, lo que importa es que en este último se sienta cómodo en matemáticas, es a lo que tenemos que llegar, pero también en otras disciplinas, porque si en lenguaje sabe leer, también podrá leer lo que es de matemáticas. Y si en matemáticas le va bien, en otras como geografía, historia, en donde se utilicen números, pues ya le irá mejor también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner esto sobre el tapete. Y la dislexia es una dificultad del aprendizaje de la lectura, como les dije, y de la escritura. Esta deficiencia va a afectar a los otros aspectos de la vida del estudiante. Sí, claro, si no sabe leer, no sabe expresarse, no sabe pronunciar palabras, no puede comunicarse, tampoco podrá comunicar en lenguaje matemático, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que desarrollar su memoria, su concentración y aún más su sentido de organización. Esto es fundamental. Cuando vamos a enseñarles a los niños matemáticas, tiene que tener capacidad de memoria, concentración y el sentido de la organización. ¿Por qué? Porque tiene que seguir ciertos pasos, debe seguir obligatoriamente ciertos pasos, por ejemplo, cuando se encuentra con las 4 operaciones básicas y se encuentra con una división, con una suma, con una multiplicación y con una resta. Tiene que saber que primero debe dividir, luego multiplicar, al final realizar las sumas y las restas. Entonces eso es fundamental ¿en qué? En la concentración, la memoria y, como dije, la organización, el organizar cómo resolver. Entonces, para asegurarse de enseñar bien las matemáticas a una persona disléxica, ya sea un niño, acuérdate que no solamente son los niños, es un adolescente, un joven, un adulto, tienes que utilizar métodos de aprendizaje que incluyan el enfoque multisensorial. Entonces, ¿qué es el enfoque multisensorial? ¿Sí? El enfoque multisensorial implica la utilización de varios de nuestros sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el movimiento, la manipulación de objetos que el niño pueda tener y que para él le sean conocidos, ¿sí?
Entonces, ¿cómo hacerlo esto? Y aquí viene ya la estrategia. Ojo, aquí viene la estrategia. Para enseñarles matemáticas es necesario que el aprendizaje sea más visual y sensorial posible. En algún rato dimos una clase de lo que es el método Montessori, pero si deseas puedes buscar en el internet, en donde quieras, lo que es el método Montessori para que tengas una idea de qué es. Es trabajar para enseñar matemáticas con materiales reciclables y materiales que estén cerca a los niños. Les cuento que me olvidé de traer la agüita para tomar de rato en rato. ¿Qué les parece? Entonces, otra. Vamos, utilizar tarjetas en las cuales se escriban fórmulas, un concepto en particular. Si son ilustradas, si son con dibujitos, mejor, si es posible, con el fin de implicar a las capacidades motrices y auditivas. Gracias, un corazón, Emma López, Dios le pague. Qué lindo, un corazoncito. Ahora sí lo vi bien, es un corazón. Gracias. Entonces, ha enviado un corazón en las manos. Gracias, la verdad, mi querida amiga. Ahora, integra actividades lúdicas. Juega. Los niños necesitan jugar en todas las edades, pero si tú puedes ayudarle a este niño para que aprenda jugando, qué mejor. En el tiempo de aprendizaje, lo mejor es que el niño desarrolle efectivamente esa capacidad de concentración que es más reducida en el caso de estos niños con necesidades educativas. Esto le va a ayudar a implicarse más en el proceso de aprendizaje. Y es más, le va a ayudar en la concentración para que a futuro evoque, recuerde el juego que hizo. Además, aquí hay un tip. No deben ser los mismos juegos todas las veces. Tiene que cambiar para que se acuerde. Si un día fue con bolitas de plástico, de colores, y vamos jugando, pues que evoque que ese día las bolitas de plástico representaban algo. Un ejercicio que hicimos acá fue con los colgadores de ropa, ¿sí? Con las pinzas para colgar ropa. Y hicimos del 1 al 10 para que vayan sumando 2, 3, 4. El niño va a acordarse de los colgadores e inmediatamente va a evocar el concepto al que se refería. Entonces, hay que entender que desde el punto de vista del alumno, este tipo de actividades le interesan más. No porque quiera jugar, sino porque el niño esto le llama más la atención. Son más gratificantes para él. Y tendrá un sentimiento de realización y ya no tendrá el miedo a las matemáticas. Entonces, cuando nosotros hagamos algo, si es con caramelos, es con dulces, es con bombones, y si le empezamos a jugar y al final le premiamos, él se va a acordar que cuando aprendió a sumar del 1 al 10, lo hizo con un tipo de bombón. Cuando aprendió a restar lo hizo con otro tipo de caramelo. Entonces el niño va a evocar, para él va a ser un mensaje subconsciente mucho más gratificante y se va a acordar de aquello. O si está jugando con esas figuritas plásticas que de pronto de animalitos, de pronto de soldados, de pronto de cualquier otra, los famosos Legos, ¿no es cierto?, que en otros países pues tienen otro nombre, esos cuadritos montables, ¿no es cierto?, que el niño puede acordarse de las operaciones y se acuerda de lo que hizo, se acuerda de aquello y evoca las operaciones matemáticas. Otra cosa, utiliza toda la gama de colores de manera intencionada. Es decir, el rojo que sirva, yo por ejemplo cuando doy las clases, ¿sí? Rastis o Legos, gracias, muy amable Noemí, gracias por estar ahí conmigo y por acompañarme. Rastis, ya. Entonces, te decía que yo por ejemplo utilizo el color azul para cuando los elementos son positivos, ¿sí?
y el color rojo cuando son negativos. Entonces ahí voy jugando para que represente, si tiene que representar luego una resta que va a restar unos 8 elementos de uno con 5 de otro, pues son los rojos que le van comiendo al azul. Le van comiendo un rojo, le come al azul y así, y al final cuántos azules quedan. Eso es lo importante. ¿Para qué? Para que los índices visuales que ayudan a las personas, a los niños con dislexia, a comprender lo que está escrito en la hoja de papel. Luego de eso, de jugar con las canicas, de jugar con unos rastis, con unos legos que representan lo positivo y los rojos que representan lo negativo, va restando, lo mismo haces con los números. Le pones al 5 con color azul, menos con negro y el 3 con rojo, de tal manera que él pueda ubicar. Sí, pueda ubicar y decir cuál es mayor y todo, y la respuesta pues tendrá que hacer con esfero de color azul. El color se puede utilizar para escribir sobre un soporte como la pizarra, por ejemplo, ahora hay ya la versatilidad de los marcadores de colores, ¿sí?, para la pizarra. Los números decimales se pueden escribir de un cierto color, mientras que la nota del alumno será de otro color. Escoger una opción, aunque ya está un poco prohibido esto del color rojo para la nota del niño, ¿sí? Siempre que, bueno, depende en cada país cómo lo utilicen. Al menos acá está prohibido que se les ponga la nota que tomó en matemáticas del niño con rojo, porque eso, según los entendidos, dicen que eso es ir en contra de la personalidad del niño. Entonces, hay que definir. Yo pues, generalmente busco colores café, morado, así lilas para escribir la nota de tal manera que no haya inconveniente, es decir, colores neutros separados del azul, el rojo y el negro. Ahora, otra cosa que es importante y que debemos hablar es el empleo del tiempo. Los niños con dislexia tienen dificultades con la noción del tiempo. Por eso no pueden concentrarse durante mucho tiempo. Esto es fundamental. Ellos se distraen, pero así fácilmente con un elemento externo. Que empezó a llover y se pusieron a ver la lluvia. Y se perdieron. Salieron de esa concentración de lo que se estaba trabajando y se perdieron. Y si tienen que escuchar un largo sermón, se pierden peor. Un discurso o ver un video que dura más de 15 minutos. Un abrazo. Aquí en Cataluña las matemáticas están fatal. Pues estamos para ayudarte, Valentina Cadú. Estamos aquí, hoy día estamos hablando justamente de este problema de las necesidades educativas de niños con discalculia, ¿sí? Entonces te decía que para un niño con discalculia, dislexia, lo que ver un video de 10, 15 minutos es fatal. Su dificultad de concentración se pierde, cae, pero muy, muy, muy rápido. Y es el éxito del TikTok. Yo sí lo digo. El éxito del TikTok en sus inicios fue porque había que hacer pastillas de 15 segundos. Y en 15 segundos había que explicar algo, pero que sea preciso. Ahora ya hay 5 minutos, ya inclusive yo ya tengo un poco más de tiempo, pero no lo utilizo. Porque ya las personas no quieren tanto tiempo. Bueno, y si quieren conocer algo de un tema largo como este, ya pues vayan a mi canal en YouTube y todo esto estará replicado ahí porque aquí en el TikTok no lo podemos ver, repetido todo el proceso. Pero a lo que voy, los niños con discalculia, mientras más corto sea, no más de 1 minuto, el trabajar con ellos, enseñarle por colores, se ha ganado bastante. No hay que olvidar que los disléxicos también tienen problemas de memoria a corto plazo, lo que va a convertir a tomar apuntes y la comprensión de ciertas instrucciones es algo difícil.
Para mañana, verás, en la mañana me vas a traer un papel de color rojo. Llega el día de mañana y dice, no me acuerdo, señorita, usted no pidió papel. Y te apuestan y te dicen y te recalcan y hasta te llegan a denunciar porque le has pedido un papel y el niño dice que no pediste, porque los niños se pierden en la memoria a largo plazo. Entonces, hay que pedirles que escriban, ¿sí? Porque a largo plazo, después de una semana, mira, después de una semana el niño aparece con la hojita de color rojo y te lleva, y le lleva a la profesora y le dice, ya traje. ¿Pero qué trajiste ahora? Usted pidió una hoja de color rojo. ¿Por qué? Porque a los 8 días, a los 10 días se acuerda de que tenía que llevar una hoja de papel, pero al otro día te aseguro que te arma la guerra porque no se acordaba que tenía que llevar al otro día, al día siguiente. Entonces, mira, eso es lo fundamental. Entonces, ya, vamos a la parte bonita, para lo que estamos aquí. ¿Cómo enseñar matemáticas en estas condiciones? Primero, tómate tu tiempo, porque esto es difícil, ¿sí? Identifica a mi hijo. Ay, Noemí, usted sí que es bandida. Ya, es que son los problemas, o sea, es lo que manda la teoría y bueno, si Nathan cumple con esas condiciones, ahora ponga atención porque le voy a dar esos tips de cómo enseñarle matemáticas. Primero, tomarse su tiempo, ¿sí? Y deja que tu hijo, tu niño, tu alumno copie lo que ha escrito en la pizarra, ¿sí? Lo que está escrito en la pizarra. Dale el tiempo, porque no solamente es la cuestión de escribir, sino de mirar, que ingrese a la cabecita y escribir. Necesita mucho más tiempo. Es importante asegurarse de que el estudiante ha asimilado bien las explicaciones antes de pasar a un siguiente tema, ¿sí? No es cuestión de que hoy damos la suma y mañana la resta. Pero ayer ya te enseñé la suma, pues ya debes saber. Los niños no, cuidado. Este tipo de niños necesitan reforzar una, dos, la tres, la canela a veces todo lo que se vio en la primera parte para pasar a un segundo tema. Hay que repetirle las instrucciones tantas veces como él lo necesite. Si puedes escribirlo, no solamente con palabras, mirándole a los ojos y aunque te lea los labios el momento que hablas, que ponga atención en lo que dices, por favor. Acompaña tus frases con palabras clave, palabras precisas que haya repetido varias veces para que tu hijo las entienda, tu estudiante, tu alumno los entienda, ¿sí? Las integre a su vocabulario y a sus clases de matemáticas, ¿sí? Ahora, eso en la primera parte, ¿no? En la primera parte. Segundo, trabajar la concentración y la motivación. Esto es fundamental. Hay pausas frecuentemente, la concentración, pero también el simple hecho de permanecer todo el tiempo sentado es algo difícil para los disléxicos. Sí, ¿no? Yo de hecho ya me quiero levantar e ir a traer un poco de agua para distraerme y salir, ¿sí? Necesitan moverse, necesitan estar. Mira, hay una estrategia que yo le utilicé con un niño una vez que no podía sumar, ¿sí? Que no podía sumar. ¿Qué es lo que yo le hice? Le cogí de la mano y le iba subiendo las gradas. Había unas 10 gradas, creo que eran de 5 en 5, algo así. Y le iba, brinca, 1, cuenta, 2, 3, 4. Ahora vamos a sumar 3 más. 1, 2, 3. De ida, de subida, de ida, de subida. Hicimos como 4 veces eso. Llegó al final cansado. Se cansó. Pero ¿qué sucede? Que
en ese cansancio, cambiamos de actividad. Luego ya dijimos, a ver, si subimos 5 gradas y después 3 más, ¿cuántas es lo que nosotros subimos? Entonces, hacer ejercicios, cambiar, alternar las actividades, que es importante no dudar en pasar de una actividad a otra y de volver a la actividad de aprendizaje anterior, lo que les decía, ¿no? Hacer un poco de cardio. Sí, mira, está aprendiendo matemáticas. Ya está 10 minutos, ya ves que ya empieza a aburrirse, que sí, que no hay, que no sé si estará bien, estará mal. Sácale a jugar pelota, a jugar fútbol, a jugar básquet, ¿sí? A que patee contra la pared la pelota, ¿sí? Pero que en esa, a ver, vamos a patear la pelota, pero cuenta, 1, 2, 3, ¿cuántas veces pateaste para acá? O sea, juega, cambia de actividad y luego regresas al aprendizaje anterior. Además, acordarás de que la dislexia solo es un freno en el aprendizaje, nada más. Una vez que domine y ya modifique sus dificultades, el estudiante va a progresar en matemáticas muy rápidamente. El estudiante tiene que ser consciente de su margen de maniobra, de trabajo, ¿sí? Para que él pueda desenvolverse y cada día pueda ir mejorando. Luego, contar con los apoyos adecuados. Por favor, las personas disléxicas tienen problemas de memoria, sobre todo a corto plazo, como les dije. Es por lo que se recomienda darles información con soportes visuales, de ser posible escritos, de ser posible con gráficos, que resuma sus clases, los temas o el concepto sobre el cual se ha trabajado en clases o se ha trabajado en casa. Utiliza referencias visuales como los asteriscos, las viñetas, los números para llamar la atención sobre informaciones evidentes, los colores, los resaltadores, pero un error que comete la gente es resaltar párrafos de 10 líneas con el mismo color. No. Resalta las palabras, únicamente las palabras precisas, las palabras clave, lo único, eso es lo importante. Utiliza, como te decía, asteriscos cuando algo sea importante, una viñeta cuando tenga que memorizarse, números pequeñitos, ¿no? Números pequeñitos para llamar la atención, yo que sé, de un autor, de pronto un signo algebraico o matemático especial, algo. La otra, y es lo más importante en lo cual yo suelo recalcar, es trabajar en la organización y en la estructura de trabajo. Para enseñar matemáticas a una persona con dislexia, se tiene que ayudarla con su organización. Organización en su vida personal, organización en su vida escolar, organización en sus quehaceres, organización en sus distracciones, en sus juegos. En todo lado que se organice. Sí, gracias por esas manzanitas, cielo, gatitos, miau. Gracias por esas manzanitas. Y en la manera, hola profe, buenas noches. Y en la manera, a ver, para enseñar matemáticas con dislexia, les decía, hay que ayudarles en su organización. Ya dije, organización personal, organización de deportes, organización de la casa, organización de clases, de todo. Y en la manera de estructurar sus clases particulares de matemáticas y su forma de pensar, ¿sí? Mejor paguen una niñera. Pues, hola, el pelín de Bras, pues que me lleven a mí de niñera. Tendrás que crear durante clases lo que se llama modelos de organización y será necesario animar al alumno, al estudiante, a que los lleve a practicar en casa en su vida diaria. Vamos, ¿cómo podemos organizarnos? ¿Sí? Los tips. Tips para organizar una vida estudiantil con niños con dislexia, disgrafia y discalculia. 1. Utiliza carpetas de cartón para diferenciar las clases y los temas. Esto permitirá encontrar más relativamente lo que busca. En este punto establece un código de colores para cada carpeta. 2. Respeta el programa diario.
El disléxico tiene problemas para planificar a corto y mediano plazo, por lo que es preferible establecer un programa diario que él sepa lo que espera en cada día. Cuelga el programa en una pared de su habitación si eres un profesor particular o en la clase para que pueda consultarlo con más regularidad posible. Y finalmente, considera la idea de que el alumno utilice un cuaderno de ejercicios o si no una agenda y hazle escribir los ejercicios diarios en su cuaderno o algo que le sea familiar, ¿sí? Otros recursos que podemos utilizar, pues, en cuanto más multipliques los soportes y los recursos, más cosas conseguirás hacerle aprender a tu niño con dislexia. Por ejemplo, tarjetitas aquí con un colgador, cosa que él vaya viendo qué tiene que hacer a las 8, qué tiene que hacer a las 9, qué tiene que hacer a las 10, una tarjetita diaria, cada cosa con su color. Sí, es tiempo, no digo que no, es tiempo, pero eso le ayudará, hay que entender, para ti profesor que estás haciendo tu labor, para ti padre de familia, madre de familia, date un tiempito para tu niño que tiene problemas de discalculia. Si es posible, intenta animar la tutoría con otros profesores para que puedan ayudarlo de todas maneras y tenga un apoyo extra. Como digo, acá en la fundación es lo que nosotros hacemos. Hay papacitos que dicen, es que yo no tengo tiempo para eso. Vea, no se preocupe, yo le doy haciendo. Ya, sí, tanto le cuesta, pero yo le doy haciendo. No se preocupe, planificamos para la semana, usted dígame qué hay y nosotros le damos las tarjetas. ¿Sí? El estudiante también tiene que poder compartir lo que vive, ¿sí? Lo que aprende con otros alumnos. Esto es una estrategia muy eficaz que el niño cuando ya sabe lo que tiene que hacer, comparta con los amiguitos para que todos sepamos qué es lo que va a hacer, qué es lo que tiene que hacer. Sobre todo, no hay que dudar en llamar a un especialista para que el alumno se sienta integrado con sus compañeros todos los días. El profesor es el llamado a ¿no es cierto?, a este poderoso trabajo, a esta estrategia que debe utilizarse. También numerosas herramientas tecnológicas son apropiadas para la enseñanza de una materia como la matemática. Hay juegos, hay tratamiento de textos, hay softwares, hay controles de voz, hay grabaciones digitales de voz. Hoy en día si tú puedes bajarte un PDF y le pones en la computadora para que el niño pueda, la computadora le va leyendo el PDF y el niño vaya viendo, escuchando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vaya haciendo, vaya manipulando, ¿sí? Entonces eso es importante. Y trucos para enseñar matemáticas, pues lo fundamental, no propongas al alumno disléxico que copie las palabras como un método de memorización. No, eso es lo más grave que se puede hacer. 2. En cada comienzo de clase, recuérdale lo que ha hecho y lo que ha visto en la clase anterior. Profesor, maestra, docente de escuela. Esto es algo que se están olvidando mucho. Los profesores por cuestión de tiempo llegan y directamente vamos a la clase nueva. Evoca conocimientos. Haz un refuerzo de la clase anterior, 2, 3 minutitos, un resumen corto, conciso, concreto, en un mapa conceptual, en lo que sea, pero que el niño pueda ver y acordarse lo que vio el día anterior. 3. Divide todas las instrucciones presentadas bajo forma de secuencias y no bajo forma de largas instrucciones. Lo que te decía, haz algoritmos, ¿sí? El niño no sabe qué es un algoritmo, pero tú hazle un algoritmo, ¿sí? Con cada actividad, 1, 2, 3, les vas uniendo con liñitas para que el niño haga. Y ya le puedes enseñar el rectángulo, el rombo, qué significa, un círculo, qué significa en ese proceso, ¿no? Que es lo importante, para que le ayudes al niño a identificar las figuras geométricas con las actividades que hace, ¿sí? Entonces, deja siempre un rastro visual de diferentes tareas que hay que llevar a cabo para que el niño sepa qué puede hacer. Como te decía, utiliza los colores
en todo lo que inicies. El color ayuda a la memorización. Propón el subrayar las palabras claves, escribirlas en negrilla con el fin de resaltar lo importante que son para él en las clases de matemáticas. Que resalte el número 3 cuando se tope con un 8, escribir con diferente color. Cuando sea el 3 de color azul, el rojo posiblemente de un color naranja, de un color, yo que sé qué color, pero anda llevando códigos para que le ayudes al niño. Vuelve de forma frecuente sobre los conceptos aprendidos los días anteriores para consolidarlos. Por favor, esta es una recomendación a los docentes. Siempre evoca conocimientos anteriores y refuérzalos. Otro, distribuye los deberes en lugar de que el estudiante aprenda 3 teoremas en 15 días. Fracciona este aprendizaje haciéndole aprender uno solo por semana y comprueba que haya aprendido correctamente. Y al final, si no hizo esto, ahí cielo, gatitos, miau, el reglazo. Que me insistes con el reglazo. Entonces hay que entender que para ayudar a un disléxico a que aprenda matemáticas, ayúdale a memorizar los elementos esenciales, lo fundamental. Dale la oportunidad de representar los acontecimientos principales a través de esquemas, de gráficos, de dibujos, que es lo importante, que signifiquen algo para él. Es necesario poco a poco y con el aprendizaje que el alumno realice sus propios apuntes para que obtenga una verdadera ayuda para la memoria. Al final de cada clase anota los puntos esenciales de una manera simple en forma de palabras clave o en la pizarra. El objetivo, mi querido, estimado profesor, colega, es extraer lo importante de la clase de algunos conceptos localizables, ¿sí? Lo vemos, ¿sí? Cuando enseñamos matemáticas a un niño con dislexia, el cual sea su edad, sin importar cuál sea su edad, no estaría fácil, como les decía. Es por lo que se ayuda y la colaboración de un profesional puede resultar mucho más útiles, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos ya proponer nosotros y cómo... Ahí me salió algo rojo, no pude leer qué era. Me salió una línea roja, no sé qué sería. El profesor no invierte el mismo tiempo con un niño disléxico que con otro que no lo es, ¿sí? Pero es como esta total... Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Joen. ¿Cambiaste de qué? De ubicación los nombres, creo. A ver, es muy importante, además, que las competencias relacionadas con la enseñanza de las matemáticas, ver recursos y cualidades humanas. No te impacientes si tu niño habla demasiado rápido, puesto que el niño disléxico comprende de una forma más visual que los niños que no lo son. Es por lo que piensa y mucho más rápido y las palabras se le precipitan, se le presentan. No trajo manzana. Sí. Cuanto más ayudes visualmente al alumno con dislexia, más oportunidades tendrá de entender y de retener. Deja que utilice papel milimetrado o papel con líneas para escribir para que resuelva los problemas. Sobre todo el papel con líneas para escribir le sirve para seguir un problema de manera horizontal o vertical, según el tipo de problema a resolver. ¿Y por qué no optar por escrito en negro sobre papel de color sobre una hoja amarilla? ¿Por qué no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados solamente a la hoja blanca y a poner las letras de colores. Hagamos al revés. Utilicemos hojas de colores para que puedan escribir ahí, ¿sí? Y de esta manera, pues que sea mucho más fácil su comprensión y su trabajo. Bueno, si hay alguna pregunta de este tema, pues estamos para ayudarles, para responder, ¿sí? Y si no, pues daremos ya un tips importante que he dejado para el final. Cuando tú tengas un niño con dislexia, con disgrafia, con discalculia,
No olvides mostrar empatía, tolerancia y paciencia. Recomiende los ganchos Proficiency para estudiar matemáticas. Lo he hecho aquí a lo largo de todo esto. Cómo estudiar matemáticas, ¿sí? Vocaliza de forma clara cuando tengas que dirigirte a un niño con dislexia, da ejemplos concretos para cada explicación, motiva siempre al alumno en lo que hace y anímale para que se lo siga haciendo. Intenta enseñarle técnicas de autocorregirse, esto es importante, no de castigarse, sino de autocorregirse. No existen soluciones hechas para ayudar a las personas disléxicas. Sin embargo, un poco de esta práctica de lo que hemos hablado la noche de hoy les ayudará a entenderlas y hacerlas salir de su bloqueo y mejorar en sus aprendizajes. A partir del momento en que tú generas estas clases de matemáticas, se desglosan, se estudian paso a paso y se toma su tiempo. Hay que tomar su tiempo para hacer entender al alumno con dislexia que es posible llegar a resultados concluyentes con un alumno disléxico de la misma manera que lo hacemos con un alumno que no lo es. Ahora, para la próxima semana